Bien, pues vamos a continuar. Nos quedamos justamente en este punto de la unidad de la conciencia. Vamos a tratar de entender a qué se refiere esto. La unidad de la conciencia estará conformada por el noesis, que habíamos comentado que noesis se refiere a los procesos, los actos del pensamiento, y que lo encontraremos en la subjetividad. Y justamente estará constituido aquí dentro por ideas, imágenes, reflexiones, argumentaciones ideales, una serie de elementos dispersos que comienzan a surgir. Hay que señalar que estos términos de noesis y noema son términos griegos, términos aristotélicos, que retoma de pronto Edmond Husserl. Este noesis va a determinar al mismo tiempo y en consecuencia al noema, que se refiere a los objetos intencionales del pensamiento, o sea, el objetivo. Y va a estar constituida por la síntesis de toda la información, o sea, una imagen conceptual. Y esto tiene que ver también con la idea del proceso de diseño. Cuando nosotros tenemos que generar imágenes, ya estamos hablando del desarrollo de un noema y la aplicación del fenómeno. El fenómeno es la visualización del objeto final, que muestra en consecuencia la esencia. Pero la esencia la vamos a tener entre el noema y noesis. El noesis será una serie de ideas dispersas, sueltas, de referencias, a partir de diferentes experiencias, vivencias, conocimientos, que van sintetizándose y formando una imagen y que al final se visualiza mediante un objeto final. Un dibujo, una escultura, qué sé yo, la arquitectura. Entonces, teniendo este esquema y partiendo de que la fenomenología de la arquitectura entre los 70s y los 80s va a buscar influir en tendencias como el deconstructivismo, el postestructuralismo, posmodernidad, el existencialismo, la fenomenología en arquitectura buscará entender a la arquitectura a través de la percepción de los objetos o los fenómenos. Esto es, identificar las emociones en sincronía con el espacio y el tiempo. ¿Ok? La arquitectura realiza a priori toda aspiración cognitiva para construir la realidad. Las formas ya no serán solo masas, volúmenes o superficies, se buscarán las formas que nacen con el espacio virtual que designan. Esto va a ser muy importante y nos quedamos con una conclusión y objetivo que nosotros vamos a buscar con el trabajo final. Identificar las emociones. Recordemos que las emociones, y lo decía Merleau-Ponty, no es lo primero, sino es a partir de la percepción. De hecho, arriba lo dice, entender la arquitectura a través de la percepción de los objetos. Una vez que yo identifico este proceso perceptual, puedo yo identificar las emociones, que hacia eso vamos. Cómo se generan emociones al mismo tiempo que yo recorro, que vivo un espacio en un tiempo determinado. Tan tan, eso es. Ya, se acaba el curso, mañana reciban su título. Bueno, no. Mañana no. Porque creo que están tomadas las instalaciones, ¿no? Además de donde hacen todos esos trámites. Entonces, bueno, ni hablar. Vamos a tratar de entender cómo se da esto. Bien, pues es aquí donde buscamos esta continuación y cómo se relaciona con todo esto que habíamos visto. Sé que es complicado, pero es necesario tener un contexto, unas referencias o mínimo saber que existen, para nosotros también saber de dónde nace todo esto, de dónde nos basamos, para poder hablar de la fenomenología en arquitectura. Significa que no tienen que aprenderse al pie de la letra lo que dice Martin Heidegger, porque además al día de hoy todavía sigue siendo muy debatible. Algunos dicen que ya fue superado, otros dicen que no ha sido superado. Lo que es un hecho es que muchas de sus ideas existencialistas perduran al día de hoy. Vamos a hablar entonces de qué onda con la fenomenología en arquitectura. La importancia de la experiencia espacial
el circuito de la información y la aplicación del mismo. Aquí les tengo algunas imágenes, son obras de Felice Varini, un italiano, en donde es bien interesante porque esto no es Photoshop. Estas son intervenciones plásticas que se generan en espacios existentes, en donde está jugando evidentemente con el aspecto de la percepción visual. Estamos viendo cómo en espacios de pronto parece que captura, que juega con elementos perceptuales, evidentemente visuales, que nos generan un entendimiento muy extraño del mismo espacio. Y por momentos, por ejemplo, si vemos esta imagen del castillo, decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué consumí que no lo controlé? ¿Es real lo que estoy viendo? Y es ahí donde se vuelve un interesante juego la percepción. Porque aquí porque es una aplicación plástica. ¿Cómo podemos generar esos elementos con la arquitectura, con la luz, con los olores, con las temperaturas? Quiero que vean la siguiente diapositiva. Vean estas dos imágenes. Como de pronto en un espacio gris, en un espacio sin realmente color, hay un círculo lleno de muchos colores y pareciera que esto es Photoshop, y no. Simplemente estás colocado en el ángulo específico para tener una percepción específica y generar ese círculo, pero realmente es así esto. Lo mismo pasa con esta cubierta. Vean cómo de pronto parece que, pues igual en Photoshop, con alguna especie de filtro, una máscara, le puse yo estos elementos de color naranja. No, la realidad es que sí existe, pero está pintado de tal forma que si yo estoy en el ángulo específico, lo veo de esta forma. Felice Varini, a quien le interese, tiene obras muy interesantes, también como estas. Vean cómo de pronto parece lo mismo, una intervención de Photoshop, pero realmente, perdonen las fotografías, pero no encontré fotografías más claras sobre este efecto. Vean cómo son elementos que están colocando en perspectiva en los diferentes elementos arquitectónicos que conforman este elemento porticado, y nos da la idea en el ángulo específico de que hay una cosa ahí como una tela o algo colgando. Jorge Oteiza, un escultor importante en España, ya fallecido, tenía este tipo de obras. Y es importante porque de pronto estas obras que podían rodearse, como esta, que son ya esculturas urbanas, como de pronto juega con este espacio a partir de elementos y de planos muy sencillos, nos genera cierta percepción. Por ejemplo, esta obra que tiene un nombre muy elaborado, que se llama, no me acuerdo si cubo o caja, pero bueno, no hay una diferencia gran entre una y otra, una gran diferencia. Pero vean cómo a partir de unos planos nuestro cerebro automáticamente lo cierra y sabemos que es un cubo. Se vuelve más complejo cuando tenemos elementos de este tipo, pero sabemos que estos elementos nos están formando un espacio en el cual quizás las cosas pueden girar en torno a él, o que podemos caminar bajo él. Y comenzamos a hablar entonces de una percepción dinámica, donde no es nada más donde veo la obra, sino al momento de caminar, al penetrar, al transitar por ahí, yo voy a tener diferentes ángulos de esta obra, y hablo de una percepción dinámica. A eso se refiere. Las herramientas de la Gestalt, que ustedes conocerán que la Gestalt lo que busca es hablar de la percepción visual, de cómo podemos nosotros, o más bien nuestro cerebro, automáticamente responder a ciertas leyes de proximidad, de continuidad, de similitud, de clausura, como este triángulo. No existe ningún triángulo, son unos Pac-Man que están ahí, y que nuestro cerebro, el vacío, le da realmente un lleno, o sea, lo completa. Es esta idea de la clausura. O estos juegos que se generan con el efecto de figura y fondo, en donde no sabemos qué estamos viendo, si dos mujeres
o una mujer nada más entre vegetación. No estamos viendo dos personas que se están besando o estamos viendo una copa. No sabemos, estamos viendo a la famosa viejita o a la famosa joven, que eso siempre causa, algunos no ven a la viejita, otros no ven a la joven. Pues aquí está la boca, los ojos y la nariz de la mujer vieja. Mientras que si fuera la mujer joven, pues esto es la parte del mentón, todo esto, de la mujer que está volteando. Esta sería su oreja, esta sería su nariz y esto sería un collar que tiene. Pues esos son los efectos de la figura fondo, de la Gestalt. Tenemos diferentes leyes, ya les había comentado por ahí algunos, se van a evidenciar con estas imágenes, como la proximidad, la continuidad, el cierre, la semejanza, la figura fondo, y lo podemos ver aplicado de forma intencional o no intencional en diferentes obras arquitectónicas. Podemos ver cómo este tipo de elementos le van a dar cualidades a la figura que le darán cierto manejo perceptual a la misma. Retomando aquí a Martin Heidegger, sí, otra vez a Martin Heidegger, pero ya no específicamente a él, sino a Ciro Smidt-Andrade, que se refiere al señor Martin Heidegger y que me gusta porque es muy claro aquí. Ser en el mundo significa vivir la realidad en la historia y descubrir ahí lo permanente. Significa no vivir el nivel de lo abstracto, sino la realidad concreta de los hombres. En íntima simpatía, con su esperanza y su dolor. Y en medio de ella, descubrir lo trascendente. Significa que este texto de Ser en el mundo, al final, Heidegger nos habla de este mundo tangible, que también hay un intangible, pero que también hay que entender que vivir lo abstracto no lo es todo, no. Hay que vivir la realidad. Sin embargo, con lo que hemos visto podemos decir, y retomando de nuevo a Hamilton y Lazarus, que va a buscar describir los procesos intangibles, pues es eso. El señor Heidegger va a buscar señalarnos que hay que vivir la realidad. Hamilton y Lazarus nos dice que hay que tratar de describir los procesos intangibles de esa realidad para entonces entender, en el caso de la arquitectura, entender la misma a través de la percepción. Y aquí se vuelve algo bien importante. ¿Qué pasa con la conciencia, los estímulos y la respuesta? ¿Cómo podemos aprovechar los conocimientos previos, las referencias teóricas y conceptuales, y cómo podemos generar espacios, lo espacial, la espacialidad requerida para una actividad y una necesidad específica del ser? Véanlo ahora como uno de los objetivos también de nuestra praxis, de nuestros procesos creativos, de nuestros procesos de ideación, el tratar de entender ahora el cómo podemos utilizar la percepción y estos enfoques de la fenomenología. Y aquí tenemos este circuito de la información. Nos habla de estímulos externos que son recibidos por sentidos internos, y a partir de ahí hay dos caminos. Una percepción externa estructurada que se relaciona directamente a nuestra conciencia, y además esos estímulos, por otro lado, se están grabando en una memoria. Esta memoria almacena recuerdos que también van a influir en la conciencia, y es aquí donde los sentidos pues van a tener esta ramificación y van a llegar finalmente en la conciencia. De ahí la importancia de la conciencia, porque ahí mismo se va a generar una imagen que va a influir en un centro, y este centro va a generar una respuesta, ya sea externa o una respuesta interna, que es una sensación. Vamos a tratar de ir deshebrando cada uno de estos puntos para entenderlo con mayor claridad. Tenemos un estímulo cualquiera y tenemos dos tipos de sentidos. Sentidos externos, que son 5, y sentidos internos, que los podemos dividir en dos grandes sentidos. Si tenemos un estímulo cualquiera, los sentidos externos van a tratar de
percibirlos. Los sentidos externos son las capacidades que tienen los seres humanos y los animales de percibir acontecimientos y estímulos físicos. Si de pronto yo escucho un grito, bueno, pues fue el oído. Si de pronto yo veo que alguien le pega a otra persona, pues estoy viéndolo. ¿Me explico? Son esas percepciones que de pronto lo estoy viendo de forma muy sencilla y muy directa hacia un sentido, pero puede haber un bombardeo en donde estimule no nada más lo visual, sino también el tacto y lo olfativo, o quizás todos al mismo tiempo. Entonces, paso número 1, los sentidos externos son estos receptores de la información, receptores de estímulos. Dentro de nuestro cuerpo tenemos sentidos internos, los senestésicos y los kinestésicos. El senestésico se refiere a la sensación general de la existencia del propio cuerpo, como presión, temperatura, humedad, tensión, relajación. Se da adentro de nuestro cuerpo, como consecuencia de los sentidos externos. Y el kinestésico, que es la sensación relacionada al movimiento, al equilibrio y a las posturas. Todo eso se va a dar dentro de nuestro cerebro y en relación con nuestro sistema somático, ¿se acuerdan? Este sistema nervioso. Entonces ya entendimos que el primer filtro de los estímulos son los sentidos. Ya que llegamos a los sentidos, vemos claramente cómo hay dos caminos, hacia la memoria y hacia la conciencia. Vamos a platicar cómo sería esto. Primero hacia la memoria y hacia la conciencia. Cuando yo tengo ya filtrado u organizado estos estímulos a través de nuestros sentidos externos e internos, estos estímulos... me estoy yendo para atrás. Ahí está. Estos estímulos van a comenzar a grabarse en nuestra memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad de guardar en la mente el recuerdo de experiencias y sensaciones pasadas y de reproducirlo en un momento posterior. Eso es la memoria. Hay memoria a largo plazo, hay memoria a corto plazo. Dentro de la memoria tendremos elementos como el sentido común, la imaginación, el afecto, la estimación. Y tendremos, por lo tanto, experiencias tanto concretas, que viví, como intuitivas, que imaginé, que vi, como lo experimentaron otros y que yo lo dedujo. ¿Ok? Por lo tanto, una vez que el estímulo pasa por los sentidos, uno de los caminos es, esto se va grabando. Si yo jamás había olido el amoníaco, una vez que lo huela, a lo mejor diré, híjole, ya me quedó claro de que no debo de oler amoníaco o no de esa forma. ¿Ok? Y esto genera un recuerdo. Eso quiere decir que la memoria está llena de recuerdos. Algo así como nuestro disco duro o un archivero lleno de puros archivos. Así es la memoria. Y cada uno de estos archivos, pues es un recuerdo. Y estos recuerdos... pues se pueden utilizar en cualquier momento y inciden, mejor dicho, con la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La capacidad del ser humano para reconocer y percibir la realidad de lo que rodea, para relacionarse con ella y reconocerse dentro de ella y reflexionar sobre ella. Esto quiere decir que esta capacidad que tenemos nosotros de reflexión, de construcción, de entendimiento de la realidad, por un lado llega un recuerdo almacenado en la memoria y por el otro lado llega una percepción. Vamos a recordar, la percepción se refiere a los procesos y actividades relacionados a la estimulación que alcanza los sentidos, mediante los cuales obtenemos información. Esto es la información de nuestro hábitat, de nuestra circunstancia, de nuestro momento, que llega a la conciencia. Y es aquí donde la conciencia toma un papel muy importante. ¿Por qué? Porque en la conciencia encontramos los actos del pensamiento, que es noesis, los objetos intencionales del pensamiento, que es el noema, y cómo da lugar a un fenómeno. Y es aquí donde también nosotros damos
la aplicación de simbolismos, la aplicación conceptual, la aplicación de diferentes formas del pensamiento. Es aquí esta parte de la conciencia en donde comenzamos a darle materialización a las ideas, en donde comenzamos nosotros de elementos muy abstractos a ir definiendo poco a poco la complejidad de estas imágenes abstractas, en donde nosotros podemos, dado el grado de abstracción ante un elemento existente, nosotros poder referirnos a símbolos o elementos muy sencillos, muy abstractos, que nos den a entender este mismo hecho, este mismo elemento. Y es ahí entonces, en esta conciencia, en donde encontramos, digamos que esta fuente de conformación de imágenes. ¿Qué imágenes? Imágenes abstractas. ¿Ok? Aquí lo estamos viendo muy arquitectónico. Hay otro tipo de imágenes que van a influir en los centros. ¿Qué son los centros? Hay centros que se refieren, por ejemplo, a lo motriz, a lo vegetativo, que son acciones no conscientes de nosotros, a lo emotivo, a lo intelectual. Y es en esto donde quiero yo centrarme. A partir del estímulo, de la percepción, de los recuerdos y la memoria, y esta formulación, bagaje que se va formando aquí, la aplicación de bagaje que se va formando aquí a partir de lo anterior, es que surge esta imagen, y esta imagen puede generar sentimientos, emociones, movimientos. Me van a enterrar una navaja, pues yo hago automáticamente esto. ¿Ok? Me quiero quitar. Eso es una respuesta. O de pronto el recuerdo que despierta el parque en donde me di mi primer beso. Algo despierta. Nostalgia, felicidad, a lo mejor todavía cosquilleo en el estómago, no lo sé. Pero eso es todo a partir de una experiencia y una percepción. Ojo, necesitamos nosotros este trabajo sistemático e integral para ir entendiendo el porqué las respuestas. Vean cómo todo esto es más complejo de lo que uno piensa. Por lo tanto, si yo llego a un espacio y digo, siento soledad. Ok, ahí tendríamos nosotros que hacer la revisión de la soledad como una emoción, como un estado interno. ¿Cómo es que se originó? ¿De dónde viene todo eso? Para que ustedes sean conscientes cuáles son los estímulos que generan la soledad. Siento felicidad. Ok, ¿por qué? ¿Cuáles son los estímulos que te generan la felicidad? Y es ahí donde puede uno decir, oye, es que a mí lo que en este espacio no me genera felicidad, me genera, no sé, incomodidad por los colores. Y otro dirá, a mí no, a mí los colores me generan felicidad. Y es ahí donde comenzamos con grandes problemas. Porque tendríamos que, si es un proyecto muy grande, hablar de las generalidades. A lo mejor de 5 personas, solo una persona siente incomodidad por los colores, pero los demás no. Pues nos vamos por los generales. Pero si vamos a diseñarle algo a este que le incomodan los colores, pues este no tendrá que tener muchos colores en el proyecto que le hagamos. De ahí del conocer a las personas. De ahí también cuando hablamos ya de masas o de gran cantidad de personas, de hablar de, por ejemplo, la psicología del color. Y justamente va la rueda de las emociones. Es importante siempre, entiendan esta relación. Si yo ya identifiqué una emoción, ahora tengo que identificar cuál es el estímulo que me generó esa emoción. No tanto que me digan ustedes, si es que ahorita mismo estoy sintiendo la noesis, espérame, ahí va la noesis. No, eso no se siente. Son procesos. Pero ustedes sí podrían decir, a ver, tengo un estímulo, tengo un recuerdo, tengo un entendimiento conceptual, un entendimiento perceptual que me hace generar esta idea y por lo tanto esta idea me genera tal sentimiento. Eso se puede. O fierro viejo que venda. O algo, bueno. Vaya.
Bueno, entonces tenemos aquí una rueda de las emociones de Robert Plutchik. No sé si se pronuncia así, Plutchik o Plutchik, no lo sé. De 1980, en donde parte de 6 emociones iniciales. ¿Se acuerdan de esta película de... Ay, ¿cómo se llama? Intensamente. Que nos habla de las emociones. Pues sí, algo así. Nada más que aquí ponen miedo, ira, disgusto, tristeza, felicidad y sorpresa. La que no viene, por cierto, en la película. Sorpresa. Y a partir de estas emociones iniciales, podemos encontrar cada vez una serie de emociones más específicas. Si hablamos de disgusto, podríamos hablar de lo crítico, de lo desaprobado, de la decepción, de lo terrible, de lo evasivo, de lo culpable, e ir más allá. Empezar a hablar de lo escéptico, de lo sentencioso, de lo aborrecido, de lo repugnante, de lo detestable, de lo indeciso, de lo atormentado, etcétera, etcétera, etcétera. No es para que ustedes lleguen y digan, ah, sí, estoy sintiendo una repulsión en el espacio. Ay, qué sangrón, ¿no? Pero sí puedes decir de forma muy general que hay un disgusto. Fíjense que ahí no hay soledad específicamente. Tendríamos que buscar dónde está soledad. Soledad debe ser algo quizás con el miedo. No sé, ahí tendríamos que buscarlo. Ira no puede ser. Tristeza, a ver. Aquí está, solitario, la soledad. Vean cómo la soledad se relaciona con la tristeza. ¿Qué es lo que te relaciona la tristeza? ¿Qué lo originó? ¿Qué emoción? ¿Qué recuerdo? Y hacia eso vamos. Utilicen esto como base para su trabajo final, tanto como para orientarse en estas emociones. Y vamos a ir concluyendo. El espacio será una construcción de la conciencia y una dimensión de los actos sociales y culturales e individuales que rodean al ser. Esto lo dice Edmund Husserl. El trabajo que ustedes van a entregar a finales de enero, pues esto es la parte gruesa del trabajo, la parte importante. Ustedes en un espacio que vivan, que visiten y vayan antes de que la pandemia no les permita el poder ir, por favor. También consideren que algunos edificios pueden estar cerrados por la contingencia. Entonces cualquier cosa es momento de que ya lo chequen y que a lo mejor cambien de edificio, por favor. ¿Cuál es la experiencia que me generan los efectos de luces y sombras en el edificio? ¿Cuál es la experiencia que me generan los colores y las texturas observadas? ¿Cuál es la experiencia que me generan los materiales? Ojo, la experiencia se refiere a estas emociones que se generó a partir de los estímulos que me generaron las luces, las sombras, los colores, las texturas, los materiales, el sonido, el silencio, los olores, la temperatura. La experiencia la encontramos en la memoria, pero no nos referimos nada más a la experiencia, sino a lo que generó todo este círculo de la información. ¿Qué te generó el manejo de los materiales? ¿Qué te generó el sentir una cierta temperatura en el edificio? Así eso vamos. Y sí, seguramente cada miembro del equipo va a pensar algo diferente. Por eso también ahí hay una parte en donde se dice, señala tu experiencia personal. Para que a partir de ahí vean cuáles son los puntos en común y hagan una conclusión. Eso es. Hay que observar los recorridos, o sea, la continuidad del espacio. Cómo un espacio se relaciona con otro. Cómo hay una secuencia espacial, articulaciones espaciales. ¿Cuál es la experiencia arquitectónica, física y emocional? ¿Y cuál es el impacto de la experiencia? Una reflexión. Uno puede decir, generar una escala, Nadie le está diciendo que no. Bien, mal o regular. ¿Cuál fue el impacto de la experiencia? Bien, ¿por qué? Fue un bombardeo de estímulos que generaron tales emociones en el equipo o en las personas o en las personas que observé que entraban o en mí, etcétera, etcétera, etcétera. O a lo mejor lo ponen en una escala del 0 al 5, qué sé yo. A eso es. Y nosotros podemos encontrar, como en este caso de Richard Meyer, la iglesia del jubileo en Roma, de pronto no es lo mismo ver la fachada que entrar, bueno, aquí ya hay un ángulo de la fachada, que entrar
y lo que nosotros ahorita podríamos, mediante experiencias intuitivas, creer que es lo que se siente adentro. Tanto la luz, la temperatura, el sonido, muy seguramente ahí hay un eco del sonido, etcétera. Lo ideal es que no nos quedemos en experiencias intuitivas, sino que vayamos y conozcamos al edificio, lo vivamos, unos 15 minutos mínimo, para entender cómo es que esto hay algo más allá de lo aparente, hay algo más que no es aparente y que tiene que ver con las emociones. Ese es el objetivo del trabajo, ¿ok? Aquí nos vamos a quedar, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias por su atención. Pues nada, hoy no hay reunión Zoom porque nos reunimos las últimas 2 clases. Y pues nada, les agradezco muchísimo su atención en este año. Es la última clase de este año. Y nos vemos en enero. Mucha suerte y hasta luego. Bye.